Hola, muy buenas noches, bienvenidos a 13, al programa Classics, creo que es el número 19, para ver la película El Manantial, una película que dirigió Kim Vidor en 1949 y que se estrenó en España en 1954, 5 años después, o 53, pero con un gran éxito, y fue una película muy bien recibida por la crítica y por el público. Es una película que tuvo una enorme difusión en Estados Unidos por el romance que se mantuvo durante el rodaje, Gary Cooper y Patricia Neal, los protagonistas, y que dio para juego de una manera inacabable para revistas como People, etcétera, etcétera. Algunos especialistas dicen que si se hubiera hecho una encuesta en 1930, justo cuando empezaba el cine sonoro, para elegir el mejor director, habría salido Kim Vidor. Sus películas de El Gran Desfile, El Mundo Sigue, Aleluya, toda con un reparto absolutamente de todo, actores y actrices negros, etc. Y no va desencaminada la encuesta, porque poco después la revista del Cine en Francia, que es un antecedente de la película Cahiers de Cinéma, digo, de la revista Cahiers de Cinéma, le hicieron un número extraordinario de muchas páginas donde hablaban del talento, el valor, el conocimiento, lo que había creado Kim Vidor, etcétera, etcétera, que es un cineasta que ha hecho todo tipo de cine, desde ese cine social que decía yo antes, investigó en la puesta en escena en muchos aspectos, pero también está casi todo el mundo de acuerdo en que El Manantial es uno de los más grandes melodramas que se ha hecho en la historia del cine, con una potencia tremenda y que es un vendaval toda la película. Yo creo que sí que lo es, que hay momentos inolvidables, es una más o menos encubierta biografía del genial arquitecto Randolph Hearst y como digo, tiene algo para la época increíble, unos decorados extraordinarios. Luego el famoso tema de la objetividad de la escritora Anne Ryan y la lucha de la persona contra esas sociedades arcaicas y que no quieren nunca evolucionar. Y en medio, como digo, una poderosísima historia de amor. Es un melodrama tremendo, de verdad. Pero bueno, aquí está mi querida amiga Rosa Belmonte. ¿Estás de acuerdo en que es un melodrama tremendo? Porque la última vez que hablamos tú y yo, hablabas de el tipo, el arquitecto que tiene que refugiarse en una cantera, que es algo increíble, ¿no? Sí, buenas noches. Buenas noches. Es una película de un amor desatado, como lo es también Duelo al Sol. Lo que pasa es que está en blanco y negro y todavía más desatada. Es decir, solo hay que ver las caras de Patricia Neal cuando se fija en Gary Cooper y sus continuas visitas a la cantera y todos esos contrapicados, y luego ya cuando llega con la fusta y le da, ya es tremendo, ¿no? Pero sí, es un melodrama y un amor desatado, el que, aunque no sea lo principal de la película, porque evidentemente lo principal es yo soy el mejor arquitecto del mundo y voy a seguir siéndolo y nadie me va a decir lo que tengo que hacer, es verdad que es un melodrama y un melodrama extraordinario, algo que Kim Vidor hacía muy bien. Ya he dicho Duelo al Sol o Estela Dallas, es decir, te arranca el corazón, Kim Vidor. Bueno, Pedro Guartanco, muy buenas. Buenas noches, Siempre se dice mucho la gran novela americana, ¿no? Que se trata de ver cuál es. Hubo un tiempo que se decía que era El Manantial. Anne Ryan tuvo un enorme prestigio, la contrataron incluso para que ella adaptara su novela y que no hubiera una mano distinta, ¿no? Y bueno, eso que digo yo, ella defendía el hombre, el individuo, sobre la masa, sobre todo. En este caso pone a un hombre que no quiere participar de una sociedad pacata, reaccionaria, y que en este caso son los edificios que los quieren seguir envolviendo con el aroma del pasado, pero realmente al final, ya lo verán ustedes, hay un discurso donde él habla un poco de lo que se supone ser un individuo. ¿Tú has leído la novela de Anne Ryan? No la he leído, pero he leído otros libros de Anne Ryan. Anne Ryan era de origen judío, había nacido en San Petersburgo, yo creo que en 1905, y emigró a Estados Unidos cuando tenía 20 años. En el año 43 escribió El Manantial y 6 años después se filmó la novela, que fue un gran éxito. Efectivamente, es evidente que esta película es una gran historia de amor, una gran historia de una pasión, pero es también una película de tesis, porque la película
lo que hace es desarrollar el pensamiento de Ayn Rand. El personaje, el arquitecto Howard Rauch, es un hombre que se niega a aceptar las normas establecidas, que reivindica su absoluta individualidad y que cree que la norma que debe guiar su conducta es su propia razón, sus instintos, pero no la sociedad. En el alegato final en el juicio, todas esas ideas quedan plasmadas, pero no vamos a adelantarnos, pero es importante ver esta película en ese contexto de lo que era la América de los años 40, con una estética urbana muy atractiva, con dos personajes que tienen una pasión de la que salen chispas en la pantalla. Yo creo que pocas veces en la pantalla ha quedado plasmada una pasión como la que había entre los dos. Y es una película, como tú has dicho, que refleja la gran maestría de Kim Vidor, que es verdaderamente un artesano del cine. Un hombre que empezó en su infancia en Galveston, en Texas. Empezó comprando una cámara de aficionado y empezaba a filmar, a montar las películas. Es decir, que dominaba el arte del cine y hizo auténticas obras maestras. Habéis citado varias, pero creo que Kim Vidor es uno de los grandes. Yo le colocaría entre los 8 o 10 grandes directores de la historia del cine. Sí, bueno, y además eso que dices tú en el libro suyo de Un árbol es un árbol, él cuenta que cortaba las entradas en el cine, hacía todo, le gustaba todo. Noemí Guillermo, muy buenas noches. Buenas noches. Frank Lloyd Wright, que es el arquitecto protagonista, aunque no tiene ese nombre, que es el que hace el Guggenheim, naturalmente, el caracol que hay en Manhattan y la casa... La casa, ¿cómo te diríamos?, de la caída, o la cascada, como lo dicen ellos. ¿Tú crees que está bien representado por Gary Cooper? Porque al principio dijeron que no era el hombre ideal para hacer esta película. El propio Kim Vidor decía que hubiera necesitado a lo mejor alguien del tipo de Humphrey Bogart, pero pasados los años él dice, estaba equivocado. Así como creo que Patricia Neal era estupenda, ahora me he dado cuenta que esa manera de interpretar, de actuar, que como que parece que no hace nada de Gary Cooper, fue magnífica para ese personaje. Bueno, esa es la crítica que le hacían en todas las películas, ¿no? Que no actuaba, que no sabía hablar. Pero al final se trataba es la presencia de Cooper, es lo que tienen las estrellas. Sí, claro. Bueno, y entonces, y eso que hablamos aquí, la mecha de la pasión, es que fue como en Tener y no tener, Bogart y Bacall, que se enamoran durante el rodaje, aquí pasa lo mismo entre Patricia y como ella. decía Rosa, es una historia de amor desatada que se llevó a la vida real. Ellos se enamoraron durante El manantial, estuvieron juntos 3 años, pero fue el amor de la vida del otro. De hecho, no llegaron a separarse nunca porque la mujer de Cooper, que era muy católica, no aceptaba por nada del mundo, eso estaba no era una opción, el divorcio. Y también él estaba muy preocupado por lo que pensara su hija María, a quien adoraba. Entonces tuvieron una relación. De hecho, Patricia Neal se quedó embarazada y decidió abortar, porque por una parte no quería presionarlo a él por el miedo a perderlo y porque pensaba, ¿qué va a decir mi madre si no estoy casada con él? Entonces esa fue una decisión de la que se arrepintió toda su vida. Y de hecho él la acompañó para abortar y fue un momento muy duro. Entonces eso marcó un poco la relación. Lo estuvieron 3 años y después de 3 años, bueno, de hecho Gary Cooper se fue de casa, se fue a un hotel a vivir, al Hilton, ¿no? Decíais. Beverly Hills. Y después de 3 años a Gary Cooper lo tuvieron que operar de una úlcera y Patricia quiso ir a verla al hospital y él le dijo que no fuera. Y ese fue el momento ya que ella dijo, yo no quiero una relación para estar escondiéndome, quiero una relación normal. Entonces ahí se acabó la historia. Pero de hecho, como decíamos antes, el día más triste de la vida de Gary Cooper fue el día que se enteró, que estaba en Madrid, tú creo que estabas, ahora lo puedes contar, el día que se enteró que ella se había casado con Roald Dahl. Yo estaba, pero luego lo he sabido luego, a mí me ha llevado... Mi padre, había una rueda de prensa que dio Gary Cooper, llevaba unos días en España, donde, por lo visto, pues eso, de siempre ir a Chicote, hacerse una foto tomando una copa, con actrices y tal, y entonces dio una rueda de prensa en el Hilton, que estaba, no recién, pero sí muy recién inaugurado, era un hotel maravilloso. Y yo me fijé, primero, que era altísimo, y los ojos de un azul como los de Paul Newman, una cosa increíble, pero... Él estaba fumando y dio la casualidad que no había un cenicero al lado. Y entonces yo sí me fijé en eso, que él fumaba y se echaba la ceniza en la mano izquierda y seguía hablando y fumando cuando le preguntaban. Era siempre muy poca respuesta, o sea, muy pocas frases. Hasta que llegó
alguien y se dio cuenta que no había cenicero y que estaba haciendo esto, ¿no? Entonces cuando llegó, le pusieron el cenicero, él hizo así como hago yo ahora y lo echó cuidadosamente la ceniza en el cenicero. Y yo dije, joder, qué tipo es. Y tenía una mirada triste, a mí me pareció un hombre un poco triste. Luego con los años he leído que probablemente es el mismo día donde él se entera de que Patricia Neal se ha casado con el maravilloso escritor Roald Dahl, otro Sanda que eligió bien los hombres, Patricia, ¿no? Pero de alguna manera esta película es un poco documental, como pasaba a Tener y no tener, de cómo nace una historia de amor, porque hay algunas cosas que no se pueden obviar. Cuando te pones la cámara a alguien y no se trata solo de un primer plano donde puedes más o menos intuir que estás interpretando el personaje, sino que están los dos juntos, pues ahí hay algo, una corriente distinta, ¿no? Aparte de eso, yo creo que la película tiene unos méritos por sí mismos extraordinarios. Es un melodrama genial, con unos decorados para la época asombrosos, unas transparencias que no delatan nada. Ya sabemos que no está rodado en la ciudad, sino que es estudio, pero es impresionante, ¿no? Y luego, pues claro, que hablaremos de ello, es esa cosa que se plantea durante la Guerra Fría, además, entre el valor del individuo y la colectividad y la masa, y que la sociedad siempre trata de ir reteniendo las cosas, no se abre, pero bueno, yo creo que es una película estupenda con un magnífico blanco y negro y una de las mejores películas de Kim Vidor, donde pone todo el conocimiento, claro. Decía Rosa, Duele al sol es otro melodrama, pero es que tiene un final arrastrándose en la arena los dos protagonistas, que eso ya es algo invencible, ese final ya no se puede superar. Pero aquí hay momentos de una enorme fuerza. Así que con todos ustedes, El manantial, dirigida por Kim Vidor en 1949. Regresamos de 1949. ¿Qué maquinaria tenía Hollywood entonces? Era una fábrica de películas impresionantes, porque las ves y te das cuenta de la manera con la que están filmadas. Es algo, como enseguida te atrapan en dos planos. Hay un tipo que ya está en una cantera y de repente... ¿Pero qué ha pasado? Es increíble. Él tiene mucho que ver con... Le preguntaba yo a mi amigo, que es arquitecto y que colaborador aquí, Pruneda, también tiene algo que ver con el mundo de Sullivan, que cambia prácticamente Chicago, que es la ciudad, verdaderamente la ciudad de los arquitectos, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Y esa fe que tienen los arquitectos en cómo tienen que ser sus cosas, que no las puede tocar nadie, más que los novelistas, que dicen, no, ni una coma, no, pero esto sí que es tremendo, ¿no? Pues en el año 49, el escritor cubano Alejo Carpentier publicó El reino de este mundo. Y sobre todo, no quiero decir que no me guste lo de Carpentier, aparece en las librerías El Aleph de Jorge Luis Borges, que es uno de los libros mejores para mí del siglo XX. Muere exiliado en Francia el lingüista catalán Pompeu Fabra. Su diccionario de la lengua catalana incluye más de 54.000 voces. El gobierno de Franco culpa a la guerrilla el descarrilamiento del expreso Barcelona-Madrid, que ocasiona 40 muertos. Qué tremendo, ¿no? Y tras 12 años como campeón del mundo de los pesos pesados, se retira Joe Louis. Ha puesto en juego el título 25 veces. Acaba de salir ahora una encuesta en la revista The Ring, que celebra el centenario, es la revista de boxeo por excelencia, y eligen los 10 mejores boxeadores de la historia. El número 2 es Joe Louis. Curioso, ¿no? El primero es Sugar Ray Robinson y el número 3, Mohamed Ali o Cassius Clay. Con esto quiere decir que Joe Louis era algo increíble, ¿no? Hamlet, de Laurence Olivier, es la primera película extranjera que gana el Oscar de la Academia de Hollywood a la mejor producción del año, ¿no? Vista ahora sigue siendo una película magnífica, con una preocupación por el detalle y por el cuidado que luego ha acompañado Laurence Olivier durante toda su vida. Muerte de un viajante, de Arthur Miller, gana el premio Pulitzer, es quizá una de las obras del teatro americano, bueno, con algunas de Tennessee Williams mejores, ¿no?, que ha habido en la escena de Broadway, es decir, de los Estados Unidos.
y muere en Nueva York el ministro de Asuntos Exteriores de la República Española en el exilio, Fernando de los Ríos. Ezar Charles, otro gran boxeador y otro gran campeón de los pesos pesados, ocupa la vacante de Joe Louis, que como digo se ha ido, al vencer a Joe Walcott en Chicago. Y nada, vamos ya entrando en esta película que a mí me parece que cuando se hace un melodrama de verdad, agarra con una fuerza tremenda. Nos reímos a veces de la fuerza del melodrama, pero hemos visto series de televisión mexicanas o de Puerto Rico y de repente parece que te ríes, pero no, hay algo que te atrae. Bueno, era algo de las novelas. En esa época que se estrena El Manantial en España, es la época de oro de las novelas de la radio, ¿no? De Lo que nunca muere, Sautier Casaseca, y nos parecía que era un poco desenfadado aquello comparado con las películas, pero ves esta película y esta arrasa todo, ¿no? Yo creo que además le viene muy bien esa cosa que tú decías, un poco imperturbable que tiene Gary Cooper, porque es como si el torrente pasara sobre él, ¿no? Y él siguiera impertérrito. Claro, eso lo has dicho tú, que Kim Vidor quería a James Cagney o a Humphrey Bogart porque le parecía que Gary Cooper era un buen tipo y además un señor muy tranquilo, es decir, un hombre tranquilo como John Wayne, ¿no? Y que no le parecía, y que al cabo de los años vio la película y dice, bueno, es que evidentemente necesitábamos un señor tranquilo que se mantuviera en sus convicciones, pero lo dijera sin perder los nervios, porque en otro caso habría perdido los nervios, pero él no. Y eso se lo dice en un libro que hace George Stevens con entrevistas, George Stevens Jr., el hijo de George Stevens, con varios directores grandes de la época dorada de Hollywood, y también le pregunta que cómo se llevó con Ayn Rand, y dice, pues muy bien, dice, en principio había un guión de un matrimonio, y le pareció que no era él ese, yo creo que lo debía hacer Ayn Rand, y entonces él mismo se lo plantea y ella encantada, y además no cobró un duro. Ella lo único que pretendía es que se mantuvieran todas las líneas de lo que había escrito. Él le ayudó, es decir, él de hecho hizo un esqueleto diciendo esto es lo que tiene que haber del libro y lo que no tiene que haber y lo que tiene que haber. O sea que ella escribió perfectamente su guión. Por ejemplo, hay cosas que están en la película que no están en la novela, como el suicidio de Massey. Al final casi al final de la película, y luego ya dijo que no me cambie ni una línea. Entonces Vidor decía, bueno, es que los actores siempre quieren cambiar cosas, y Gary Cooper me decía, yo quiero cambiar esto. No puede ser, porque Ayn Rand se presenta aquí y dice, ¿cuánto tarda? Dice, 1 hora. Dice, bueno, entonces lo digo. Y luego, claro, lo gordo y lo que a ella le molestó muchísimo fue que en el parlamento final del juicio de Gary Cooper, de Rourke, sí que lo cortaron porque era muy largo y porque Gary Cooper no sabía qué demonios estaba diciendo, y ese es lo único que le cambiaron y que a ella le cabreó. Fíjate tú lo bien cuidado que está, que el personaje aparece de espalda siempre. Los primeros planos, él está hablando, está con su maestro, que es un poco Sullivan, y entonces de espalda, y hay otra vez otro encuadre, y él de espalda, y él siempre de espalda. Lo presenta como una especie de una sombra, diciendo lo que te va a ocurrir, porque estás en un momento... Bueno, y que va contracorriente también, ¿no? Está muy bien, eso. Lo que decía Rosa, incluso el propio agente de Gary Cooper le desaconsejó que hiciera la película, porque le dijo, tu público está acostumbrado a verte en westerns, cayéndote de los caballos, no va a entender que estás haciendo vestido de arquitecto y haciendo un parlamento que no sé qué, como decía, ni siquiera lo entendía él. Sí, porque además él le costaba mucho memorizar largos párrafos, ¿no? Entonces aquí... Bueno, él hablaba nope, yep. Nope. Sí. Pero bueno, ese es no sé, pero fíjate tú el poder que pudo tener con el éxito de su novela para decir, no, a mí no me tocáis una línea, ¿eh? Y luego, fíjate tú, ¿eh? Y decir... Bueno, es que era una mujer muy influyente en el panorama intelectual y político estadounidense. Ella, además, su obra es una reivindicación del capitalismo americano, del liberalismo, porque la película se rueda 4 años después de acabar la Segunda Guerra Mundial, justo en el momento en que empieza la Guerra Fría. Claro. Hay en su obra tanto un rechazo del capitalismo como del socialismo. Como se ve perfectamente en el discurso final, en el juicio, él exalta su libertad. Él dice que la historia de la humanidad ha pegado saltos gracias al talento individual, a que ha habido hombres que se han enfrentado a las masas, a los criterios dominantes. Es
una reivindicación exacerbada de la capacidad individual frente a la sociedad, frente a las normas sociales. Y eso conectaba muy bien con el capitalismo americano. Es decir, la obra de Ayn Rand hoy es una persona poco conocida, poco leída, pero en los años 40, los años 50 y hasta los años 60 ejerció una gran influencia en Estados Unidos. Pero últimamente también, porque la alt-right, la derecha americana, la ha reivindicado mucho y de hecho en España Deusto está publicando y traduciendo de nuevo sus obras. Yo recuerdo haber visto El Manantial en los 80, un día de instituto, un lunes por la noche, y llegar al día siguiente al instituto, y el profesor de filosofía se pasó la película, la hora hablando de la película. Y en ese momento de adolescencia me impresionó la película y me impresionaba Ayn Rand, y me impresionaba mucho Ayn Rand, pero creo que es una cosa de adolescencia. Es decir, que yo veo ahora El Manantial y sí que me sigue gustando, pero me hace gracia porque me parece una chiflada de tomo y lomo. Es decir, ella cuando hace El Manantial lo hace, como ha dicho Pedro, ella está a favor del capitalismo, y entonces ella lo que hace es replicar al New Deal, porque el New Deal le parece que el Estado está tomando mucho poder y eso no puede ser. Y que cuando tú dejas de gobernarte a ti mismo, llega el fascismo. Ya a Roosevelt le parecía el fascismo. Imagínate la cabeza de esta señora, y ha sido reivindicada últimamente por la alt-right americana. Sí, claro, últimamente, como está dices como tú, una cabra. Pero en los años 90 o por ahí, hay muchos artículos sobre Ayn Rand y eso, pero yo creo que lo bueno que hizo Kim Vidor es que se olvida de todo eso y dice, voy a hacer una puesta en escena maravillosa, voy a hacer una película bellísima. Hay un momento cuando él está de smoking en la fiesta, con esa luz maravillosa, ese blanco y negro, cuando coinciden después de haber estado juntos y él haber desaparecido de la cantera, que ese es un momento de cine maravilloso. ¿Cómo es? Y qué elegancia tenía también Gary Cooper, ¿no? Y ella ¿a ti qué te parece? Muchas veces no te la ves, que dices tú que no te gusta... ¿Que siempre va vestida de Nochevieja? Sí, de verdad, siempre va. Es que ¿quién lleva esos vestidos para estar por casa? Hay un momento cuando ella tira la obra de arte que es clave un poco en lo que decía Pedro de Ayn Rand. Es que para mí... Lo quiero tirar porque no quiero que haya nadie que pueda ver esto y que no esté a la altura, y ¡pum!, lo tira. Es que ya está loca, es que además tiene cara de loca. Sí, bueno, la cara de loca que pone, de loca de verdad. Pero... Y bueno, ese contrapicado impresionante. Toda esa altura y cayendo la estatua, estoy desolada porque la gente no aprecia la belleza. Bueno, ¿y cómo decide casarse en un minuto? Sí. Decide casarse. Pero eso es muy típico también de Kim Vidor, porque él decía que creía en la intuición. Y en muchas películas es amor a primera vista. Bueno, amor o que vamos, que de repente conoces a alguien y ya te quieres pasar la vida con esa persona. Sí, pero aquí es así, ella Sí. en su vida... Pero tienes razón con lo de la fotografía de los interiores, es impresionante, la de Robert Burks, el de Hitchcock, ¿no? Claro, claro. Un tío que ha fotografiado Vértigo y bueno, Falso culpable, por decir una en blanco y negro, ¿no? Y Los pájaros. Y claro, la fotografía es tremenda, es decir, cada plano desde el principio cuando es el despacho de él. Cuando Gary Cooper... Bueno, el despacho es impresionante, que es como de Ciudadano Kane, pero el principio, cuando Gary Cooper está siempre de espaldas, que lo has dicho tú, está de espaldas, es decir, que va de uno a otro, que lo van rechazando hasta que el viejo arquitecto aquel lo acoge. Es que hay cada plano, cada contraplano, la imagen visual de la película sigue emocionando todavía. Claro, es que una película sobre un arquitecto, las películas que se hacen sobre arquitectos suelen ser muy bonitas. Pero mira qué curioso, Kim Vidor, que era arquitecto o tenía estudios de arquitectura, Sí. ¿verdad? Hace una película sobre un arquitecto. Fritz Lang, que él decía que era arquitecto, pero no llegó a tanto, tenía estudios de arquitectura, y hace La tumba india. Eisenstein también era arquitecto. Sí. Incluso Tom Ford hace una película ¿cómo se llama la película? La del hombre... Sí, no, la del hombre no, otra que es todo, que vamos, una película de arquitectos también, porque los decorados son impresionantes. ¿Pero a quién te refieres? De Tom Ford, De Tom Ford, del el modista que Ya. dirige. Es que no recuerdo el nombre de la película. Bueno, y hay una que se llama Un extraño en mi vida, Sí. que esa es una maravilla, O sea, que es que innova cuanto más guapa está, o incluso más que en Vértigo. donde se está construyendo La casa, una casa claro. por encargo, y él está transformando la casa
en su historia de amor con ella, cuando le dice cómo tiene que ser el salón solo con un fuego que está, cómo tienen que ser las casas. Eso es una maravilla. Esa película es maravillosa. Sí. Claro, también sucede lo mismo que en esta. Las escenas entre Kirk Douglas y Kim Novak tienen un magnetismo que se funde la pantalla. Sí. Y las escenas en que van a la acantilado, no, a la montaña donde se está construyendo la casa, ¿no? Sí. Que al final la compró Richard Quinn. Sí. Que la quería para Kim Novak. Que la quería para Kim Novak, claro, que fue el gran amor frustrado de su vida. Es una película también que tiene en ese aspecto mucha similitud con esta. Yo quería contar una anécdota personal de esta película. Adelante. No, pues que os va a llamar la atención. Yo esta película la descubrí por José Ángel Sánchez Asiaín, el presidente del Banco de Bilbao, en el año 82-83. Me invitó a cenar una noche en la torre del Banco de Bilbao, en la Castellana, que es un edificio que recuerda mucho los que construía Howard Rock o Frank Lloyd Wright. Claro, o Frank Lloyd, claro. Entonces, él me habló de esa película y me dijo que él, cuando vio la película, decidió que el banco iba a construir una torre como las que diseñaba este arquitecto. Y de ahí surgió la idea de esa torre de la Castellana. Es decir, que me impresionó mucho esa anécdota, que han pasado ya 40 años y se me ha quedado grabada. Bueno, es un poco la idea que tiene aquí el director del Banner, que al final dice, no quiero hablar nunca más con usted, quiero que haga el edificio más alto del mundo eso es. Y quiero que usted construya eso. Pero es verdad lo que tú dices, porque esa parte de la Castellana, Saidoiza, todos esos edificios son muy parecidos. Pero claro, es una época distinta, que le quieren poner algo helénico, ¿no? de griego, y les quieren fastidiar todo esto. Le dice, me voy a fregar escaleras, que me voy a una de peón a trabajar. Ahora, un tipo que se supone que estás hablando del que ha hecho la Casa de la Cascada, que no me acordaba antes, de Falling Water esa, y que de repente decide irse. Eso es el melodrama, eso sí me quito el sombrero y dice, se va de peón a una cantera. Y dice, pero ¿cómo puede ser este? Sí, ahí él se va. Eso es fantástico. Entonces llega ella, la joven heredera, y le descubre y se enamora de él, y que venga él. Es tremendo esa escena. Pero el hecho es que se enamora, claro, es Gary Cooper, se enamora sin saber quién es. O sea, si hubiera sabido encima quién es, ya ¿para qué? Y como tú has dicho, Rosa, esas escenas son impresionantes. Sí. Al comienzo de la película, cuando ella llega con la fusta... Sí. Bueno, esa es la segunda o la tercera visita, la de la fusta, cuando le pega. Sí, eso es después, pero cuando ella llega a la cantera... Sí. Y que va paseando por encima de las grandes rocas y le ve a él abajo que está picando el granito, porque es una cantera de granito. Luego, posteriormente, se encuentran y le pega con la fusta. Y luego, la siguiente escena en la que él va a su casa y irrumpe por una puerta, y esa escena tan apasionada, ¿no?, en que ella intenta huir de él y él la besa. Efectivamente, la película es un gran melodrama, pero es una historia de amor con unas escenas de un erotismo como muy pocas películas en Hollywood. Y evidentemente no hay ningún sexo explícito, nada. hace falta, es todo, está todo sugerido, ¿no? Pero evidentemente... Incluso esa especie de menage à trois. Claro, eso es. Claro. Eso es porque... Es muy extraña la relación de Dominique con su marido, con Binan. Es realmente rara, ¿no? Porque incluso al final parece que se acercan cuando él empieza a trabajar ella. Eso es, cuando empieza a trabajar y cuando él decide, por una vez en la vida, ser honesto y defender sus principios. Entonces ahí hay un trío con una relación misteriosa, porque por otra parte vemos cómo Binan y el arquitecto se hacen también amigos. Entonces ahí hay como... Sí, pero vamos a hacer un viaje, dice. Que flota sobre la película. La escena del picnic, a mí me recuerda mucho esta relación que estáis comentando a la de Hilda. Es que al final llega un momento que parece que ella sobra, cuando está él, ay, cómo te he echado de menos, y cuántas cosas he descubierto contigo, y vente conmigo al crucero, y no trajes tanto. Y ella llega, dice, pero ¿qué sientes? O sea, ¿qué te está pasando con él? Y él, no, ha descubierto me recuerda a mi juventud. Y ella le dice, no, pero seguro que tiene trabajo, no puede ir contigo. El otro, sí puedo ir contigo. Voy a tomar unas vacaciones. Y la cara de ella, pero bueno. Y está bien visto. Que ellos tres... Está bien visto lo de Hilda, es un poco lo de Hilda. Es esa historia. Ellos tres son los personajes individualistas en el sentido de Ayn Rand, es decir, los creadores son los tres, Dominique, Rourke y Massey.
y luego está el arquitecto amigo, que es lo que Ayn Rand diría los parásitos, es decir, el que hace lo que le dicen y no tiene problema y se amolda a cualquier, y luego está el doctor Brujo, que es él, porque la película es muy fiel al manantial, obviamente, que lo ha hecho ella, el doctor Brujo, que es el crítico de arte. Claro. Pero a mí siempre, no sé, a vosotros, pero yo cuando la veía decía, pero tanta importancia tiene el crítico de arte. La gente va leyendo en el metro, que si la casa y dices, pero que había dos críticos, claro. Porque Dominique también trabajaba en el periódico. Claro, ella era otra crítica de arte, pero sobre todo dice, y es tan importante en la ciudad, ¿no? Esto, no sé, hay veces que puede haber una noticia en relación, pues se hacen unas torres o se está haciendo algo, pero allí era muy importante lo que se estaba ocurriendo. Era como si en el banner la estrella fuera que está muy bien, con esa cara repugnante que está siempre. Tiene un diálogo con él que me recuerda también a Casablanca, porque cuando él le dice, dígame lo que piensa de mí, y él le dice, no pienso en usted. Me recuerda cuando Ugarte le dice a Rick, sí. Rick, yo sé que usted me desprecia, ¿verdad? Y el otro le dice, a lo mejor si pensara en ti, probablemente lo haría. No, pero es verdad que el diálogo ese entre los dos demuestra la superioridad de Raymond Massey, o sea, el director del periódico, sobre él, es decir, ese cinismo y esa inteligencia en el diálogo y en el toma y daca. Otro elemento de la película es el papel de la prensa. El papel del Banner, que es un periódico amarillo, un periódico sensacionalista que manipula la opinión pública. Pero qué despacho ese. Claro, el despacho con esa cristalera enorme que se ve. Es un buen despacho para suicidarse. Pero llama la atención la influencia de la prensa, el poder de la prensa, ¿no? El poder físico que ves cuando salen los paquetes de la imprenta y se distribuyen, que se ve también en Chantaje en Broadway, en otras películas americanas. La enorme influencia de la prensa en la sociedad americana en los años 40, en los años 50. Y es una prensa que efectivamente no tiene ningún escrúpulo moral. Es una prensa al servicio de los intereses de su editor, que miente, que manipula sin ningún recato. Era una prensa que tenía una potencia enorme, por lo menos lo veíamos en las películas, tú lo comentabas, que sacaban ediciones continuamente, era como si fuera continuo, o sea, que el periódico no es que fuera el de ayer, se metía otra, que lo pongan otra vez, que saquen otra edición con estas noticias. Porque no existía Internet. No, claro. No, pero es que estos grandes periódicos, como ya eran el New York Times o el Washington Post, en esa época, o el Chicago Times o el Los Angeles Times, eran periódicos con unas tiradas fantásticas. Yo creo que el New York Times vendía en esa época ya 3 millones de ejemplares. Es decir, tenían una influencia extraordinaria. Tenían unos medios que aquí no hemos conocido jamás. La redacción del New York Times en la época de esplendor llegó a tener 2.500 periodistas. Como tú dices, eran maquinarias de poder y un gran negocio porque eran empresas sumamente rentables. Y eso se ve perfectamente en la película, que yo creo que el personaje que Binan, el personaje que protagoniza Raymond Massey, llega a decir algo así como que yo soy el dueño de la ciudad y aquí el que dicta lo que tiene que pensar la gente soy yo. Que es el momento donde parece ser que Dominique empieza a mirar a su marido de otra manera, ¿no? Pero nunca yo creo que ella deja de estar enamorada del personaje de Cooper, ni su pasión baja 1 milímetro, ¿no? Yo creo, y además tú decías eso, y hay muchos planos donde el deseo está importante. Tú dices, sí, es erótico, pero sobre todo hay deseo. Es miradas... Yo pienso también que más que una relación romántica es una relación sadomasoquista al final. Estos dos no es una relación. La escena de la violación, que en la novela está claramente, Ayn Rand dice que es una violación y aparte, o sea, lo deja bastante claro, muy claro. De hecho, hay un momento que ella está pensando, Dominique, está en una fiesta y está pensando, si todos los que están por aquí supieran que me ha violado. Y luego la escena que describe el encuentro sexual es claramente, o sea, es muy brutal. Pero en la película no queda tan claro. No, en la película no hay violación. No, en la película es como la escena de cuando ruge la marabunta y entra Charlton Heston a la habitación de Eleanor Parker. No hay violación, digamos que es que se va. Pero luego cuando le preguntaban a ella que si había violación, ella decía que sí, decía que no. Y al final el tema es que esta mujer es una sadomasoquista, porque ella en la novela dice, me gustaba, o sea, lo que quería era un amo que la poseyera. Porque si lo hubiera acariciado con amor, ella lo hubiera despreciado.
Sí, pero lo que pasa es que ahí el personaje de ella no es así. El personaje de ella, como dices tú, que va vestida para ir a una gala de noche todos los días, no transmite eso. Yo creo que transmite una especie de locura, que se enamora de este hombre, pero porque está locamente, sería la frase, locamente enamorada, ¿no? Es más atracción sexual en la escena de la cantera. Sí, claro, hombre, la de la cantera no se puede ser más obvio. obvia. Ya sale para allá. Cuando está él con el taladro, que se le marcan las venas, sudando, con la camisa sudando. Eso es lo que vosotros siempre llamabais en Qué grande es el cine, la fisicidad. No. Eso es el ejemplo perfecto. Hombre, no, es un símbolo fálico todo lo que hay, está todas las... Claro. El edificio alto. Todo, fíjate. Pero fíjate lo sorprendente que es, siendo Gary Cooper, que es un tío guapo, que atractivo, aunque esté en la cantera, que la última escena, la escena final, sea la imagen donde Gary Cooper ha estado más feo en toda su vida. Es decir, ese plano desde abajo, cuando ya ha llegado en el ascensor, ese hombre no sé ni de qué va vestido y la cara está realmente extraña y está horroroso. Yo no sé cómo Gary Cooper permitió eso. Sí. Gente, Bueno, a lo mejor para otros les gustaba. Ese plano lo había hecho ya Kim Vidor en El mundo sigue. El subir arriba, hacia camino del cielo, y mete ese plano. Otra gran película de Vidor que tiene cierto también similitud con esta, ¿no? Aunque en el caso de El mundo marcha o El mundo sigue, como tú dices, el personaje es un oficinista mediocre que quiere ser grande, pero que al final la sociedad se vuelve en contra de él y le aplasta, ¿no? Es el caso contrario, pero es verdad que va a metro en los transportes. Eso es, pero es verdad que hay todo un contexto social similar. Es otra obra maestra, en este caso, claro, era una película muda, ¿no? Pero que lo que Vidor demuestra es ese talento que tenía, ¿no? En la puesta en escena, como tú decías, en lo que es la captación de las imágenes, en esa estética urbana que domina también. Realmente era un gran maestro del cine. No, y era muy elegante, porque las escenas están rodadas con una cámara que se mueve, en esa que me gusta a mí tanto, la de la fiesta, cuando ella vuelve a conocerle a él y se da cuenta que es el arquitecto maravilloso. Es elegante todo, está muy bien compensado. Y en la que tú estabas diciendo del oficinista, ahí hay planos que luego saca Billy Wilder en el apartamento. Ese mundo de mesas y de gente, tipos trabajando, todo ese mundo. Y aquí hay algo parecido, lo que pasa que al otro nivel, el despacho enorme y sin gente, pero prácticamente, joder, el que esté aquí, y eso lo hacían muchos productores de Hollywood, que cuando llegabas a la mesa ya llegabas aterrado para pedirle algo al gran jefe, al gran mogul, que decían ellos, y tenías que ir caminando muchos pasos y estaban además un poco en altura. Era como el despacho de Hitler en la Cancillería. Bueno, o la mesa de Putin. Sí, en la mesa de Putin. He pensado en eso durante la película, claro. En la mesa de Putin, pero efectivamente Albert Speer, cuando construye la Cancillería en Berlín, pues hace enormes pasillos, techos altos y un despacho que debía tener de no sé, pues a 1000 metros de tamaño, ¿no? En la que Hitler tenía una enorme mesa como la de Vinan y estaba en un pedestal situado más alto para intimidar a los dirigentes que iban a visitarle. Aquí entras a ese despacho, que es una belleza de dirección artística, o que es un decorado, bueno, toda la película, todas las transparencias que digo yo, todos los fondos que se ven son como diseños, como esos diseños de los arquitectos, que joder, qué maravilla. Pero aquí este despacho es tremendo. Y el final, cuando él le dice no quiero saber nada, y no lo lee él, ni él firma el contrato, ese es un momento estupendo. Qué ordenado Ramón Maese, que cuando abre el cajón están los 3 lapicitos aquí, la pistola puesta perfectamente. Hombre, eso está copiado. Friedland, hay un momento... Sí, el suicidio de los sobornados, el arranque de la película, pero es que Los sobornados es posterior. Los sobornados es del 52 y esta es del 49. Claro, luego Friedland toma nota, otro arquitecto, como tú decías, y es el arranque de la película, la mano, la pistola, suena ¡pum! Eso es. Es muy parecido a este. Y con lo que decías antes de que era un poco el contrario de la otra película, es muy curioso la evolución de la filmografía de Kim Vidor, porque empieza haciendo El mundo sigue o El mundo marcha en 1928, que es una crítica durísima al capitalismo. 6 años más tarde hace El pan nuestro de cada día, que muchos consideran como un alegato socialista, porque lo que hace es animar a las clases populares después del crack del 29, perdón. Y 15 años más tarde hace El manantial, que es un alegato, como decíais antes, es
totalmente procapitalista. Pero es que hay una película, no sé si la habéis visto, La Ciudadela, que es Sí, sobre un claro. médico. Sí. Pues es un médico que se acaba de licenciar y se va a trabajar a un pueblo minero y acaba traicionando sus principios, a diferencia de Howard Rock, pero al final hace un alegato, sí, también al público, que se parece mucho a este, porque lo que hace es defender que el individuo es el que, o sea, que el progreso de la medicina va a ser gracias a un individuo o al genio del individuo, no al colectivo. Pero Claro, eso pasa también con otro maestro del melodrama, que es Douglas Sirk, que Sí, solo el cielo lo sabe, cuando a Jane Wyman va a la fiesta de los amigos y le cuentan las teorías de Thoreau. Y entonces decir, no, hay que bailar al son que te marcan y tal, y se parece mucho al momento individualista de Sí, tú lo que de dices Ayn Rand. es que esa novela fue muy famosa, de Cronin, La de Cronin, sí. La Ciudadela. Y él se opone y está en lucha con los otros médicos londinenses, claro, él no quiere saber nada y al contrario, hay un chico al que le salva la vida, ¿no? Sí, él Claro. empieza Pero, siendo claro. médico de los mineros, entonces acaba Pero va trabajando, subiendo, va ascendiendo subiendo socialmente, la vida social, y va entonces, gente que no está mala, que solo le claro, va recetan la gente cosas. con dinero. Claro, la gente con dinero y él se va Entonces, dando cuenta. Él acaba pues eso, renunciando a sus principios hasta que al final resulta que le necesita una niña a la que no le había hecho demasiado caso y entonces dice, no, esto no es así como vosotros os pensáis. Sí, es una película magnífica esa. A mí me gusta la más de que esta. Cronin, claro, la novela de Cronin, que fue muy famosa, La Ciudadela. Es tan buena como esta. Sí, a mí me bueno, gusta mucho. eso va en opinión, pero es un poco... Está bien lo que dices tú, la evolución de él, y luego acaba con la... Con Guerra y Paz, fíjate tú, lo que es Guerra y Paz, Nudo marrón. Una película larguísima, no me acuerdo cuánto dura. casi 4 horas. 4 horas. Pero fíjate tú, esa sí que es complicada, ¿no? Sí. Con 2 directores de fotografía, uno para la primera mitad y otro para la segunda. Y luego acaba, que la hemos visto aquí ya con el Antiguo Testamento. Fíjate tú cómo va narrando su película, pero evidentemente como director yo creo que es magnífico. Y te logra atrapar, si es que estás interesado. Y yo creo que fue un acierto Gary Cooper. Sí. Porque Gary Cooper es algo increíble. Verle caminar es algo increíble. Lo bien que le sienta la ropa. Sí, es verdad. Cómo mira, cómo... Y vestido elegante en esa fiesta como arquitecto es impresionante. Cuando... Joder, qué fiesta más bonita es eso. Joder, Y al final, cuando va al despacho de Raymond Massey, también va elegante y con la Así, camisa... así tenía el éxito que tenía, que no... ¿Hubo alguna mujer en Hollywood que no se acostara con él? No, es difícil porque él tuvo historias con con todas las que trabajó prácticamente, porque cuando rodó la de Hemingway con ella, la novela... Con Ingrid Bergman, sí. Sí, que era la novela de la Guerra Española, ¿no? Sí. ¿Por quién ¿Por quién dobla doblan las las campanas? ¿Por quién dobla las campanas? ¿No? Pues Roberto y María, que es la historia de ellos, ahí también tuvo, pero prácticamente. Es que además todo el mundo decía también que debía ser un buen tipo, además, él, ¿eh? Él era... Luego la postura suya durante la caza de brujas de McCarthy quedó en entredicho, porque era un hombre muy de derechas, pero luego, digamos que así como a otros, joder, nunca le perdonaron, a este luego ya no se le tuvo en cuenta. Dijeron, es un buen tipo y tal, y quiso hacer El sol ante el peligro, que era una parábola del macartismo, ¿no? Grace Kelly, otra. con la que estuvo. Claro, Grace Kelly. Pero él luego no quería estar se cansaba, por lo visto, porque Grace Kelly le dijo, no quiero historia, se ha acabado y se ha acabado, ¿no? Pero bueno. Ellas se enamoraban de él porque lo veían, era un tipo sensible. Y él se enamoraba de ellas Y muy también. guapo. Sí, de hecho, es lo que siempre... Un vaquero, era. Las críticas que siempre le hacen en Ariane y en la 10 calle Frederick, que era demasiado mayor para el personaje, es que da igual la edad que tenga. O sea, ¿qué mujer se va a negar a tener algo con Gary Cooper? Claro, claro. Tenga 30 o tenga 40. Tú tienes ahí un libro, Las mujeres de Sí, Cooper, ¿no? este libro. Sí, bueno, no, si ahora lo vemos, pero que aquí hace un repaso... Bueno, aquí habla de su vida amorosa, pero, No, pero empezó que a me hablar refiero de que- la relación que tuvo con Clara Bow. Fíjate, pero que Clara fue en Bow, serio. esa era un poco loca, ¿eh? Sí, pero Madre mía. Grace Kelly era igual de loca y no se llevó la fama que se llevó Sí, Light sí. Girl. Estuvo con Lupe Vélez, Claro. que tela también, que la relación Menuda que tuvieron vida la de esto. Lupe Vélez. Que le pegó un ¡Qué tiro. muerte! Sí. No, pero que le pegó un tiro en la estación, que Sí, otra sí. que estaba medio... Y luego la relación también muy importante que fue con la condesa Dorothy Di Frasso, Ahora esa es la que que dicen fue la que le enseñó a todo, caminar, a vestir, a hablar, caminar, lo que tienes que fumar, lo que tienes que beber. La famosa se lo llevó en varios viajes en transatlánticos y claro, le hizo
ser un tipo muy elegante, sobre todo en aquel Hollywood. Pero yo creo que como actor, oye, no es casualidad, ha tenido muy buenas interpretaciones, o sea que Solo ante el peligro yo creo que es magnífico, cómo se mueve, cómo... Y luego caminar, joder, es un arte muy difícil para los actores. Tipos que camina bien, dice Henry Fonda, Robert Mitchum, Gary Cooper, tienen algo, es una distinción que el plano se eleva cuando ves a estos tipos, ¿no? Y en esta película encarna un arquitecto mítico, con historias de todo tipo y que también ha pasado por todas las ideologías. Joder. ¿Sabes quién era su sobrina? Era la actriz que luego tuvo la serie esta famosa de televisión, la de... ¿Cómo se llama? La de... Fíjate tú cómo estoy yo ya cuando hablábamos seguido. La de... La película de Mankiewicz, del teatro. Sí, pero ¿quién hizo una serie de televisión? Claro, ella, la misma. ¿Cómo se llama? Ann Baxter. Ann Baxter. Baxter luego hizo una serie de televisión. Bueno, solo hizo Hotel, que al principio, que cuando Hotel. se fue Bette Davis, que era la dueña del hotel, la sustituyó Ann Baxter, lo cual es maravilloso. Claro. Como... Bueno, esta era la sobrina de Frank Lloyd Wright. Y de alguna manera la recomendó mucho para que empezara. Pero en esta película han pasado los años y es curioso, no envejece, no se acartona. No. ¿Por qué, amigo? ¿Por qué está disparatada? ¿Por qué tiene No, fíjate, a mí Ayn Rand me resulta antigua y sin embargo el manantial no, Claro, y es Ayn Rand. Pues tiene mucho que ver ahí, tú decías, la fisicidad de Gary Cooper. Le da modernidad a Gary Cooper, incluso más que ella. Ella es muy joven, en la película debía A mí tener... es que ella no me gusta, el personaje suyo no me gusta, me cae mal. Dominique, Sí. no te cae simpático. Sí, porque no me cae nada bien. Bueno, en la novela Además, es como un objeto al final. No tiene... Cuando están en la conversación que está con Wynan y con... ¿Cómo se llama el otro? El prometido. Keaton, no, Keaton... Sí, ese es el de la mujer pantera. No, el parásito. Sí, ¿Cómo se llama Sí, el parásito, sí. No me acuerdo el nombre del parásito. El parásito Que se le llama, dice- sí. Espérate que me acuerde yo de cómo se llama. Le dice, si quieres el contrato, Peter Keating. Tienes que renunciar. Que es Kevin Keating. Smith. Fíjate. si quieres el contrato tienes que renunciar a ella. Y ella se queda a lo que quieras. O sea, al final ella no es la que decide. No, pero yo no estoy de acuerdo, yo no lo veo como tú, lo veo con otros ojos. Ella es una mujer dominante, acostumbrada A mandar. a mandar, a dominar a los hombres, a utilizarlos. Una mujer que lo dice ella, dice al principio que ella no ha amado nunca a nadie. Y cuando tira la estatua por la ventana, es una mujer caprichosa, voluble, la hija de un millonario, que se siente subyugada por el arquitecto, por Howard Roark, que es una relación efectivamente que recuerda un poco la dialéctica del amo y el esclavo. Ella cuando se siente dominada por Roark es cuando surge el atractivo, pero ella no es una mujer sin personalidad o apática o que se deje dominar, es todo lo contrario. Es una mujer que tiene una gran fuerza interior que choca con otra fuerza más fuerte y ese Le choque gusta. le gusta. Eso le gusta. Es que hay en el fondo, y en eso tienes razón, que hay un claro sentimiento masoquista por parte de ella. Puede haber también alguna, no sé, lo he pensado, algún tipo de simbolismo, que ella se llama Dominique, que es una dominatrix. Porque hay varias escenas que ella está por encima de él. Cuando está en la cantera, Sí. cuando está en el caballo sobre él, Eso es puesta en escena. y cuando él está agachado con lo del mármol El de la mármol. chimenea, ella también está sobre él. No, pero eso está hecho aposta, eso es la puesta Sí, en pero me escena. refiero que a lo mejor tenía en mente que se llamara Dominique. No, a él le gustaba mucho. Pues tú dices por lo del nombre. ¿A ti cuál es el plano que más te gustaría tenerte en una cosita tuya en tu casa, en una antología de escenas? A mí me gustan casi todos los planos, pero me voy a quedar con el momento en que llega con la fusta y le cruza la cara. Ese es un buen momento de Sí, cine. sí, es fantástico. Y para ti, Pedro, a ver, di un Pues, plano. hombre, no voy a hacer original, el momento que él entra en el dormitorio, ¿no? El que contaba Noemí, que yo no lo sabía, que en la novela es una escena de una violación. Ahí él entra y ella, hay una especie de cara que pone de atracción y de repulsa a la vez. Un sentimiento muy ambiguo y cuando él se acerca y la besa, ¿no? Que es para mí es uno de los mejores besos de la historia del cine. Porque es de verdad, ¿eh? Además porque es de verdad, Claro. seguramente por eso. No, hombre, claro, es un poco, por eso comparaba yo a los besos de Bogart y Lawrence Bacall, eran de verdad. Y para ti, dime tu Pues, momento preferido. Mi momento es justo después de esa escena de Pedro,
en la que él llega a la habitación y encuentra el telegrama que le ha mandado Enright y donde le dice, ven a verme porque quiero hablar de un proyecto, quiero que lo hagas tú. Entonces, él sonríe y entonces se mira el brazo donde tiene la herida de la fusta. No, de la fusta no, del encuentro sexual que han tenido. Y entonces en ese momento es cuando tiene que decidir si se queda y se queda con ella o acepta el encargo y sigue con su carrera. Y entonces sigue con su carrera. Hay un momento que siempre, no sé por qué, está lleno de decorados estupendos, pero me gusta mucho y es muy sencillo, porque ese sí está hecho en estudio con una transparencia, y es cuando él va con su amigo que está moribundo, que van en la ambulancia, y él está estupendo ahí, Gary Cooper. Está rodada en medio de la ambulancia, está hecho un plató, y el otro va hablando, y vas viendo edificios, y vas viendo como el mundo de los dos, ¿no? Como si se están fijando en ese mundo, pero sobre todo ahí, es que Gary Cooper está estupendo, como... El comienzo de la película es que es maravilloso, sí. Es un flashback, porque se le ve a Cameron, a su maestro, que le dice, no quiero que te pase lo que te ha pasado a mí, claro. No quiero que te destruyan. Y de repente hay un salto en el tiempo como de 20 años, lo que, no sé, que aparece Cameron ya viejo, derrotado en la calle, rompiendo los periódicos, y luego acaba muriendo. Y entonces, pero esos son dos escenas en la película en las que se produce un salto en el tiempo que nos sirve para situarnos perfectamente en el presente. Pues esa agonía de Cameron rodeado en velocidad de edificios que vas viendo por la ventanilla de la ambulancia y la cara de él, joder, no sé, es como que hace que la película avance, que digas, qué bien lo que voy a ver. Estoy preparándome para ver algo distinto, ¿no? Inhabitual en lo que era el cine de Hollywood también de esa época, ¿no? Es una película que no tiene nada que ver. La historia de amor no tiene nada que ver con la historia de amor. El típico héroe no es el gángster, el abogado, no, es un arquitecto. Es decir, es una película que se sale un poco... Claro, es que la culminación no es la historia de amor y que ella es la señora Rourke y sube en el ascensor a verla. Lo fundamental del final es que él está en la cima del mundo, como diría James Cagney. Mamá, estoy en la cima del mundo, porque él está en la cima del mundo. De hecho, es lo que estaba pensando justo ahora, que un poco sí que lo equipara con un gángster, como el enemigo público número uno, porque en Top of the World... Que, ¿cómo se llamaba la película? Los violentos señores. No, Al rojo vivo. Esa es Al rojo vivo. Pero es que en Scarface, al final es el mundo es tuyo. El mundo es tuyo. Más Top of the World, ¿eh? Eso, pero es verdad, tiene eso que ver. Aquí llega al cielo. Esto es el final. Bueno, da un vértigo ese ascensor. Es el final. Exactamente, es una ascensión al cielo, claramente, al paraíso. ¿Dónde estamos? Donde estamos más cerca del cielo. Hubiera dicho como en tú y yo, el final, ellos dos.